Estamos en línea con Enrique Fernández, señores, y estamos en vivo desde nuestro canal de YouTube para todo el mundo. Gracias a los amigos que han estado inscribiéndose en nuestra plataforma, Enrique Fernández en línea, y están bien informados, eso sí se lo puedo asegurar. Así es que damos las bienvenidas a todos los amigos que a esta hora que usted ve este canal, bueno, pues nuestros saludos. Miren, el Partido Reformista Social Cristiano prácticamente se ha dividido lo que queda del Partido Reformista, aquella poderosa maquinaria de Joaquín Balaguer, ¿verdad? Lo que queda es un ranchito del Partido Reformista. Bueno, pues el senador Rogelio Henao ha lanzado un spot publicitario pidiendo la reelección del presidente Luis Abinader. Lo lanzó allá en La Vega. Así que prácticamente esto choca con la estrategia de Kiki Antún, que ha estado acercándose a partidos de la oposición para formar parte de un frente oposicionista. Pero Henao se ha ido en banda, ¿verdad?, con el gobierno. Y parece que Kiki Antún tiene dos alternativas: irse con Henao o desautorizar a Henao y prohibirle que a nombre del Partido Reformista esté pidiendo la reelección de Luis Abinader. O sea, tenemos un problema planteado en el Partido Reformista, muy serio, porque el Partido Reformista es un partido del sistema. Fue la herencia que Joaquín Balaguer le dejó a los balagueristas y reformistas de todo el país. Y ya ustedes ven cómo anda la cosa. Rogelio Henao en La Vega tira un spot publicitario pidiendo la reelección o la repostulación del presidente Luis Abinader. División en el Partido Reformista Social Cristiano. Otro tema, señores, aquí en línea con Enrique Fernández, que a mí, yo no sé, yo me puse loco cuando vi esto. Hay un señor que se llama Pepe Vila, que fue nombrado por el Poder Ejecutivo como comisionado ejecutivo para la reforma de la Policía Nacional. El señor Pepe Vila se embolsilla cada 2 meses 2 millones de pesos por asesorar a la Policía Nacional para la reforma. Esto aparte que no sabemos cuánto gana el amigo Servio Tulio y un grupo de burócratas de la sociedad civil que han estado formando un gabinete supuestamente para reformar la policía, que todavía no se ve, porque la policía ahora está más bruta que antes. Hay unos problemas internos dentro de la policía que no permiten que esa supuesta reforma avance. Que esa supuesta reforma la hizo, ¿verdad? El esquema lo hizo Giuliani, que era en su época un asesor de seguridad de Luis Abinader. Pero Giuliani tiene problemas. Después que salió Donald Trump de la presidencia, los problemas de Giuliani han crecido en Nueva York. Y, bueno, un lío. Pero está el tal Pepe Vila ese, ganándose 2 millones. ¿Usted oyó bien? 2 millones cada 2 meses. Estamos hablando que son 1 millón de pesos mensual. Si usted lo extrapola al año, ese señor se va a ganar, ¿cuántos son? 100 y pico de millones, 120 millones de pesos. Para una supuesta reforma que no arranca. Eso no va a arrancar por ahora, porque la policía no puede reformarse de un día para otro. Hay que hacer inversiones multimillonarias y ponerse de acuerdo con los mafiosos que controlan la policía, incluyendo los ricos de este país.
Los ricos de este país son los que controlan la policía, son los que le cuidan la casa, los que le cuidan la finca, los que lo chivatean a los hijos de la familia, los que vigilan. Eso lo paga el sector privado. Y esos son los que no quieren reforma para nada. Hay que ponerse los pantalones para una reforma policial. Miren, otro tema, señores, que a mí me alegra. Rusia va a ofrecer a Cuba un plan para desarrollar la moneda digital. Los cubanos siempre han estado chivos con eso. Pero los rusos van a implementar un sistema digital en Cuba, que la base de este modelo digital sería el peso cubano. Porque la revolución cubana ha ido modificando algunas cosas que ya están obsoletas. Y debido al bloqueo que tienen de Estados Unidos, no le permite prácticamente desarrollarse en el sistema internacional de las divisas. Bueno, pues con este modelo que Rusia le va a llevar a Cuba o a preparar, Cuba puede despegar a nivel económico porque podría hacer muchos negocios, especialmente en el área de la medicina, el deporte y una serie de cosas que ellos están bien, y la agricultura. Así que vamos a esperar. Ya hay una comisión en Cuba que está trabajando con la Unión Soviética o con la Federación Rusa o con Rusia o con Putin, porque recientemente el presidente Díaz-Canel estuvo en La Habana, en Rusia, develando una estatua de Fidel Castro allá en Moscú. Hay una buena relación y hay muchos intereses de Rusia en Cuba, no se pierdan con eso. Y ahora con esta geopolítica como está, parece que Cuba va a recibir un impacto económico de la Federación Rusa para ellos tener de cerca. Acuérdense esto, Cuba está pegadito de Miami y Cuba es una república independiente de toda potencia extranjera. Y no es verdad que los rusos se van a salir de ahí así por así. Vienen muchas cosas para Cuba, así que esperemos que esta ayuda a Cuba para el desarrollo de la moneda digital se haga una realidad lo más pronto posible. Señores, estamos en línea con Enrique Fernández a nivel nacional e internacional en vivo, desde nuestro canal de YouTube, Enrique Fernández en línea. En línea, señores, con Enrique Fernández. Bueno, pues tengo una entrevista exclusiva con Francis Moya, destacado abogado y también locutor y director de estaciones de radio de la República Dominicana en una época, y ahora también productor de televisión. Y con tal motivo nosotros vamos a conversar acerca del proyecto nuevo que emprende el amigo Francis Moya en la televisión dominicana, que es El Matutino del País, en el Canal 6. Vamos a hablar de ese proyecto noticioso que de seguro va a tener mucha aceptación a nivel nacional por la temática, ¿no?, que vive la República Dominicana a nivel de informaciones. Francis Moya, cuéntanos cómo va la construcción de este proyecto. Bueno, Enrique, permíteme sobre todas las cosas manifestarte mi agrado de tener esta oportunidad de poder estar compartiendo estas palabras online, y que podamos hablar sobre esa iniciativa que se nos ha ocurrido aquí en el Canal 6, de auspiciar, de promover, de realizar, conjuntamente con otros compañeros, un matutino de una fuerte responsabilidad a la que yo le estaba teniendo desde hace muchos años, ¿no? Tú sabes que yo permanecí durante 28, 29 años en el Canal 2, en Castilla, justamente en 1+1 sobre todo, aun cuando también trabajé en todos los noticiarios. Y eso de alguna manera me predispuso, ¿no?, con ese horario tan
tan fuerte en términos de trabajo que son las madrugadas, ¿no? Afortunadamente tenemos la idea de poner en los próximos días, en el mes de febrero específicamente, junto a otros profesionales de la comunicación, de un ejercicio brillante, esta responsabilidad que significa el matutino del país. Será una propuesta de 7 a 9 de la mañana todos los días por el Canal 6, y junto conmigo estará trabajando Ulises Jiménez, que es un destacadísimo hombre de la comunicación nacional, director incluso de prensa de Telemicro en un momento determinado, Roberto Monclús, que es otro prominente personaje de la televisión, de la radio, Trifolio, Juan Antonio Cruz Trifolio, que es un gran amigo mutuo, un hombre de reconocido ejercicio en la comunicación. Quien te está hablando, Rosa María Jiménez, será una compañera, Ana Jiménez también, que fue una compañera mía en el proyecto de Noticias 16, que trabajamos fuertemente y que también durante 8 años mantuvimos un liderazgo significativo e incidente en el ejercicio de la comunicación informativa en el Distrito Nacional. Y también estará Bianca Abreu, que es una joven profesional de la comunicación de un buen ejercicio. En fin, que junto con nosotros hay todo un buen estado anímico, esa gran cantidad de gente en hacer una propuesta que refleje nuestro sentir, nuestro parecer sobre lo que son las actividades cotidianas en el ámbito político, económico, deportivo. No queremos limitarnos ni encasillarnos de manera exclusiva en las actividades políticas. Queremos incursionar en todo lo que incursiona a la población en sentido general. Queremos ser lo más representativo de lo que es el interés de la comunidad en la que nos desenvolvemos. Vamos a trabajar más con el interés de la gente que con el interés nuestro. Tú sabes que en los medios de comunicación hay muchos intereses que inciden y que hacen posible que desde esos mecanismos de discusión se establezcan discusiones políticas, económicas, de cualquier carácter. Nosotros vamos a buscar la manera de identificarnos más que con esos sectores, con los sectores de la base, con la gente que maneja y que discute día a día en diversos problemas, aún problemas triviales, pero que son del interés de la ciudadanía común y corriente, que es esencialmente lo que somos nosotros también. Ciudadanos que trabajamos desde hace mucho tiempo, desde los medios de comunicación, pero que no tenemos privilegios que nos permitan alejarnos de ese sector mayoritario que representa la población mayoritaria, valga la redundancia, del país. A ese sector básicamente queremos dirigir nuestro esfuerzo, nuestro entusiasmo y todo ese afán por estar aquí todos los días a las 7 de la mañana hasta las 9 con un contenido de 2 horas, que tú como trabajador de los medios audiovisuales ahora en esta vertiente, sabes lo difícil que es mantener en el aire 2 horas consecutivas de televisión diariamente. Bueno, Francis, yo quería saber la temática. Ya tú explicaste en qué consiste la estructura nueva de este matutino del país. Me gusta mucho el título. Yo creo que está bien adaptable, ¿no?, a lo que vive la República Dominicana, porque va a abarcar todo lo que es noticias a nivel nacional, pero también internacional. Entonces, en los segmentos que ustedes tienen planificados, tienen segmentos de entrevistas, ¿cómo está segmentado el matutino del país? Si puede dar una orejita, a veces no se puede decir, pero podría decir una orejita por lo menos. Yo te puedo decir que el programa comienza con un bumper que por primera vez, a los bumpers con los que yo he trabajado, que son muchos. Yo trabajé con un bumper, por ejemplo, en Canal 8 durante 10 años, pero trabajé con bumper durante 8 años y pico en el Canal 16. Y trabajé durante muchos años en Terrandicha con bumper grande. Queremos esta vez hacer, conjuntamente con Eric, que es uno de nuestros compañeros de trabajo, ¿sí?, hemos decidido hacer un bumper corto. Un bumper corto que nos va a permitir poder saludar más rápido a la gente a la que vamos a estar básicamente dirigiendo. Ahí venimos al piso, saludamos y ahí nos vamos inmediatamente con las condiciones climatológicas, con una profesional de la comunicación que está también con nosotros aquí en el departamento de prensa y con la que vamos a interactuar sobre las condiciones climáticas en inmediatez
Saludamos y nos vamos con las condiciones climatológicas para ver cómo pinta el día en términos climatológicos. De ahí nos devuelve la pelota a nosotros, nos vamos con los titulares más importantes, 8, 9, 10 noticias básicas que la gente debe saber antes de comenzar la jornada. Eso se toma 2 minutos y medio aproximadamente, o 3, y de ahí vuelve con nosotros al piso. Y entramos a las redes. Fíjate, estoy dando varios contenidos que ya debemos andar por las 7:15. Las redes, lo que se mueve y sobre todo las tendencias, ¿no? Que son aspectos que actualmente muchos medios de comunicación tradicionales no están trabajando. El clima, por ejemplo, que era un aspecto en Unumasur, y yo lo hacía mucho, era un aspecto secundario. Yo lo quiero ver aquí como primario. Hoy día, todo lo que está incidiendo sobre la climatología del país en la que nos desenvolvemos juega un rol importantísimo. En Estados Unidos, que tú viviste mucho tiempo, el clima es fundamental. La gente debe saber, antes de salir a las calles, si va a llover, si no va a llover, cómo va a andar el tiempo. ¿Sí o no? Así es. Eso quiero yo hacer en esa propuesta matutina, que el clima sea parte fundamental. Y por eso vamos a iniciarlo. Además del saludo, después del saludo, que es lo primero que uno hace, saludarlas y darle la bienvenida a Miosotti, que es una compañera periodista de aquí del departamento de prensa del Canal 6, y que nos habrá de permitir escribir un panorama general de las condiciones del tiempo. Si lloverá, si no lloverá, cómo estará la temperatura, cómo estará el tiempo, cómo estará el sol, que nos diga qué pinta el día en términos climatológicos. Ese es un dato sumamente interesante para mí. Como te decía, me voy a los titulares, que ahí voy a recoger 9, 10, 12 noticias rápido, corto, breve, cada una de ellas. Vuelvo al piso, me voy con las tendencias. Hay un segmento de significación, pero lo voy a decir una dinámica, además, una dinámica muy excitante, ¿no? De muchos cambios. Eso es bueno porque indica que va a ser un matutino ágil. Ese es otro aspecto, que tradicionalmente los matutinos son bastante pasivos y son muy aburridos. Y es evidente, Enrique, que hay un cambio en el ejercicio de la comunicación hoy día. La comunicación, afortunada o desgraciadamente, ha sufrido una transformación, no solamente desde el punto de vista de estos equipos que nos permiten ahora, yo desde mi oficina, tú desde tu canal, comunicarnos en directo y en vivo. Además de esos grandes cambios y transformaciones que se han hecho desde las plataformas tecnológicas, hay también un lenguaje comunicacional, visual, que se ha ido modificando. La gente le está huyendo mucho a quienes más saben, a quienes siempre tienen la verdad única y absoluta sobre los aspectos nacionales o internacionales. La gente quiere participar de esas opiniones y de esos pareceres con respecto a todas esas situaciones que nos preocupan, que nos interesan. Y por eso se nos ha ocurrido la idea, bueno, esta misma idea que tú y yo estamos llevando a cabo en este momento, la idea de que a través de esta plataforma o una parecida, la gente pueda tener acceso con nosotros en el piso y así como estamos conversando tú y yo, la gente pueda denunciarnos, solicitarnos, reclamar, hacer cualquier comentario que entienda conveniente y favorable para su propósito, llamar la atención sobre un funcionario o el presidente de la República para que obre en un sentido a favor de una comunidad determinada. Las denuncias que los medios matutinos radiales generalmente hacen por la vía telefónica, yo pretendo hacerlo por esta vía que tú me estás entrevistando. Excelente. Esa es una idea que quiero promover. De hecho, estamos haciendo ya los arreglos técnicos en el canal para que nos permita que la gente se involucre en la ejecución visual del proyecto televisivo. Ese es un concepto interesantísimo. Una pregunta clave, Francis. ¿Cuándo inicia el matutino del país en el Canal 6? El programa debió haber comenzado el día 1 de febrero, pero por razones estratégicas tenemos el propósito y de hecho hemos dirigido la invitación al primer mandatario de la nación a los fines de que aperture, de que sea el primer invitado del primer programa. Ya tramitamos la comunicación formal, no te lo puedo mentir, y en ese sentido hemos procedido a hacer la invitación formal al presidente Luis Abinader a través de las vías del lugar. Si no es posible, tenemos otras opciones, dentro de las cuales están primerísimas figuras nacionales. Es una manera queremos hacer otras conversaciones con esas
con esos personajes importantes de la vida política del país, y por eso hemos querido conversar con ellos, porque de alguna manera vamos a dejar sentado que no queremos hacer una entrevista en donde nos veamos tan formales que la gente no se sienta como participando de la misma. Queremos conversar con toda esa gente de cosas que pueden ser triviales por tradicionalistas del ejercicio de la comunicación, pero que a nosotros nos parece, y a toda esa gente joven que hoy está transformando el ejercicio de la comunicación en el país y en el mundo, les parece importante. ¿Qué puede ser importante? Tú una vez, por ejemplo, en una entrevista que te hicieron, aludiste a un elemento que a mí me llamó mucho la atención, que Leonel Fernández tenía novia. Y eso, de hecho, supongo que armó un revuelo. Esa trivialidad, esa sencillez, a la gente le gusta. Porque la vida no es solamente encargarse de la problemática económica y política. Hay también problemáticas de la vida personal de esos importantes personajes que a la gente le gusta y que sigue de cerca. Entonces, ese ejemplo de esas mismas declaraciones que tú diste, que a mí me llamó mucho la atención y me sorprendió y me gustó, en honor a la verdad, tú preguntarle personalmente a un personaje de eso, como por ejemplo el mismo expresidente Leonel Fernández, hablarle de esa particularidad de su vida, conocer en las condiciones en que vive el presidente Fernández, a la gente podría interesarle enormemente y oírlo hablando sin la pose tradicional que todos asumimos, porque nosotros incluso como trabajadores de los medios de comunicación, que pertenecemos también enormemente al ala tradicional, tenemos poses que públicamente asumimos. Queremos ser un poquito más auténticos y más normales, que la gente nos vea equivocando, o que la gente nos vea riéndonos, o que la gente nos vea tosiendo, o que la gente vea que nosotros somos tan comunes y corrientes como somos todos los humanos en esta tierra. Esa es una idea que para mí va a ser fundamental. Yo recuerdo que a mí, por ejemplo, Luis González Fabra, que espero que esté muy bien, hace mucho que no lo veo, pero que fue una figura muy importante desde el Palacio Nacional en un momento determinado, con Jorge Blanco y creo que después con Hipólito Mejía. Me prohibió a mí, Enrique, una vez, me pidió, mejor dicho, que no me lo prohibió, me pidió que no me riera tanto en las noticias cuando yo hacía el noticiario en la noche. Y yo entendía lo que te acabo de manifestar, yo entendía que uno debe reírse cuando las circunstancias o la noticia, en este caso, hacían posible que tú te sonrieras. Así como debe ponerte triste cuando te está haciendo alusión a una nota luctuosa. Es decir, yo siempre he querido que el que sirve de intermediario o de portavoz de información no debe tener por qué asumir una cara tan dura y tan fuerte y tan cédula que no se sonría. ¿Entiendes? Entonces, es duro, sí. Es duro. Tener una cara dura por la mañana. Bueno, mira, es que son esquemas. Yo te estoy poniendo ese ejemplo de Luis González Fabra, que por cierto era uno de los más altos. A mí me da trabajo, Francis, ver a Julito Jacín por la mañana. Honestamente te lo digo. Y eso que Julito ahora se nota menos sonriente, pero Julito hacía chistes y cosas, y hacía relatos a veces. Julito, paradójicamente, tú estás mencionando a Julito, pero Julito tiene más sentido del humor que otros, que son más jóvenes que Julito. Paradójicamente. Bueno, así yo creo que la gente quiere sentir que aun cuando nosotros estamos en un lugar, digamos que privilegiado, porque tenemos la oportunidad de hablar desde el medio de comunicación, somos iguales y sentimos las mismas preocupaciones y los mismos temores y las mismas ansias y deseos que sienten ellos. ¿Qué es lo que ha hecho una gran parte de los jóvenes hoy día? Que están mejor retratando la realidad que muchos de los hacedores de opinión pública de antaño, tú ves. Así mismo. Mire, yo lo que le deseo es éxitos. Yo pienso que es una tarea difícil en este mundo globalizado, de tantas informaciones. Pero tú dijiste lo más importante es hacer un matutino diferente, ágil, que se note la verdad, el entrelace del grupo que trabaja y coordinar que siempre jugar con las informaciones, tanto seria como en broma. Y eso le gusta a la gente porque los medios sociales de televisión, radio,
han cambiado, Francis, ya no es lo mismo de los 70 ni los 80. Y yo pienso que con ese esquema que tú vas a implantar en el matutino del país, me imagino que la gente lo va a recibir con mucho agrado y mucha sonrisa. Y usted verá que usted tira para adelante porque usted es un hombre de buenas ideas. No, gracias por esos deseos, pero junto conmigo está toda esa gente, Ulises, está Roberto, está Tifonio, estoy yo, está Bianca, está Rosa María, está Ana Jiménez. A ver, hay toda una actitud positiva de esa gran cantidad de gente y otros que están fuera de cámara, que yo creo que debe salir algo bonito. No queremos robarnos el show, ni pretendemos dar cátedra, ni demostrar que somos más inteligentes ni más sabios que nadie. Lo que queremos es abrir ese vehículo que permita tratar lo más cercano posible la realidad que incide sobre el país en el ámbito económico, deportivo, artístico. Queremos reflejar eso que nosotros creemos sobre esos múltiples aspectos y vamos a involucrar a la gente a que también participe de manera directa a través del WhatsApp del programa y de las preocupaciones que son propias de ellos. Hay entrevistas, evidentemente hay una entrevista formal que día a las 7:30, 7:55, que es la formal, esa es la que hay que asumir, al margen de cualquier otro programa especializado, sea con el presidente, sea con el presidente Fernández, sea con Danilo Medina, sea con Hipólito Mejía, sea con Abel Martínez. Con cualquiera de esos personajes del ámbito político que son trascendentes y que son de interés de una gran cantidad de gente, pues lógicamente el esquema tradicional se rompe un poco y se le dedica una mayor cantidad de minutos de tiempo para poder recubrir mayores cosas y características que son de interés de la población sobre esos personajes. Bueno, gracias, Francis, por permitirnos conocer de antemano, ¿no?, la estructura y lo que va a ser el matutino del país en el Canal 6. Seguiremos dando mucho seguimiento de estos trabajos y usted sabe que yo soy su amigo, soy su hermano. Cuando me necesite yo estoy ahí. Hace muchos años. Muchos éxitos a ti también en este proyecto. Gracias, hermano. En línea con Enrique Fernández, directo desde nuestro canal de YouTube, Enrique Fernández en línea. Saludos, amigos. Miren, el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con la parte de una propuesta que han hecho ya los gremios sindicales referente al aumento salarial de un 35%. Entonces, vamos a poner en su contexto esa propuesta que hace el gremio salarial. Lo primero es que se habla del salario mínimo para que aumente hasta 28,000 pesos, teniendo un aumento del 35%. Es el promedio. Ahora bien, ¿qué ocurre? Aquí en el país hay 5 salarios mínimos. Tenemos, por ejemplo, lo que es el salario mínimo del sector público, es un elemento. Pero en este caso, el sector privado, tenemos el salario mínimo de la microempresa. Detalle, tenemos el salario mínimo de la mediana empresa y la empresa grande. Y entonces están divididos también el salario mínimo, lo que tiene que ver también ya con esos sectores que son semiformalizados. Y hay uno que en la práctica es también el mínimo, que son de los sectores informales, que aunque no están reglamentados desde el punto de vista laboral, porque son informales, pero sí tienen lo que tiene que ver ya constitucionalmente un pago, que es el salario mínimo. Por lo tanto, si nos vamos a partir del salario mínimo formal, que es lo que realmente se está mercando ahora, es imposible que una empresa asuma un aumento del salario mínimo de un 35% en las condiciones que estamos viviendo. Primero, ustedes saben que el país viene de una pandemia desde hace 3 años y todavía está en una etapa de recuperación económica. Entonces, ¿qué pasa? Que si se hace el aumento mínimo de un 35%, como dicen las centrales sindicales, estamos hablando entonces de que a lo largo de los próximos meses o años, entonces muchas empresas, tanto pequeñas, microempresas, medianas empresas, van a desaparecer. Porque es que es imposible que una empresa pueda aumentar lo que tenga que ver el salario mínimo en ese monto. Eso es un elemento. El otro elemento es lo siguiente. Si decide asumir entonces ese aumento, se tiene que despedir muchos empleados. Muchos desempleados, y entonces hay un elemento. Ahora bien, cuando usted calcula, si tomamos referencia del 2020 a la fecha, ¿cuál ha sido la tasa de inflación ponderada promedio?
ha estado rondando alrededor de un 22% la inflación. Desde el 2020 a la fecha, ¿no? Tomando de proyección, quizá este año se mantenga entre un 6 o un 8% más o menos la inflación. Entonces, estamos hablando de que ese sería el proyecto. Lógicamente, uno quisiese que se aumente el salario mínimo, o más o menos a la realidad de que sería realmente en función de la inflación en los últimos años, que esté ya rondando un 20 y algo. Ahora bien, ni siquiera así es posible. ¿Por qué? Porque no es algo que necesite realmente la empresa aumentarlo. Es que es imposible que la empresa lo pueda asumir. Por lo siguiente, es que estamos en una etapa de recuperación económica y todavía la economía a nivel global, a nivel local, no ha logrado su máximo nivel de recuperación. Entonces, ¿qué pasa? Me ha sorprendido de que el proceso también de las centrales sindicales tenga ahora que ver con la parte de ese aumento de un 35%, el salario mínimo llevado al 28%. Ahora bien, hay otro elemento importante y vengo a descartar acá, y es que el sector público, por ejemplo, no ha tenido un aumento del salario general del año 2008. También estamos hablando que hay un desfase enorme. Entonces, ¿qué pasa? Muchos empleados públicos también van a exigir de que, bueno, si se hizo un aumento del salario mínimo, sector privado, también vamos a ver al público, porque a nivel general todavía lo que se ha hecho son sectores particulares, en el sector público aumento. Los policías, por ejemplo, los militares o los médicos, algunos sectores, pero no hay un aumento en el sector público generalizado desde el 2008. Entonces estamos hablando que ya hace ya 15 años. Entonces, todos esos componentes hay que ponerlos sobre la mesa porque hemos visto como algunas centrales sindicales han reclamado que, dicho lo sea de paso, estamos de acuerdo con los aumentos de salario, porque el país tiene un desfase salarial. Estamos hablando de que el salario de nosotros, por ejemplo, el salario general tiene un desfase del año 91. Si nos vamos al mínimo, por ejemplo, nosotros estamos hablando que somos el segundo país con el salario mínimo más bajo de la región. Es decir, que estamos de acuerdo con el salario aumento, ¿no? Ahora bien, hay que ver entonces bajo qué coyuntura y cuál es el monto específico. ¿Qué es lo que ocurre? Y ocurre lo siguiente, es que los salarios mínimos se deben de aumentar cada 2 años para no dejar un desfase. Y entonces, al no aumentarse cada 2 años, lo dejamos en desfase y eso está produciendo el que tengamos entonces una situación de que ahora de golpe y porrazo algunas centrales sindicales se hayan propuesto lo que es un aumento de salario de un 35%, que para mí cuando yo vi esa cifra dije, pero eso es impensable. ¿Cómo es posible que usted aumente casi el 50% el salario mínimo de golpe y porrazo? En ninguna parte del mundo. Y de hecho, decirte un caso, Estados Unidos, que es la referencia muchas veces para los aumentos del salario mínimo, ustedes se dan cuenta que se prorratea, por ejemplo, algunos estados, por ejemplo el caso de Nueva York, que prorrateó desde el año de 2018 un aumento del salario hasta el 2025. ¿Y cómo lo fue haciendo? Prorrateado. El 2019 se va a aumentar un tanto por ciento. El 2022 un tanto por ciento. Ahora el 23 un tanto por ciento. Por ejemplo, ahora mismo ya que era el 15% el mínimo, ya prácticamente todos los tipos de empleo en los Estados Unidos tienen ese salario mínimo un 15%. Como mínimo, que ya hoy día es mucho mayor, ¿no? Entonces, yo pienso que tenemos que sentarnos sobre la mesa tanto el sector patronal, el sector empleador, para que se busque solución a ese caso del salario mínimo, porque sabemos que por los niveles de inflación que vive el país, que el mundo, se hace imposible de que una gente pueda vivir, por ejemplo, con 17, 18 mil pesos. Es imposible, ¿no? Eso es imposible. Ahora bien, pero también hay que ver el sector empleador, si puede tener la garantía de que puede tener entonces ese caso. Ahora, ¿qué ocurre? Que en el caso del país tenemos de que aquí hay el 95% de los empleos está entre la micro, la pequeña y la mediana empresa. Entonces, ¿qué pasa? Ese sector que a quien se está llamando a aumentar entonces el salario mínimo puede afectar negativamente la productividad porque muchas empresas o van a decidir sacrificar empleos o van a cerrar. Entonces es imposible. Yo abogo entonces que las centrales sindicales pongan ya realmente una propuesta racional que bien pudiese ser rondando entre más o menos el nivel de inflación acumulada que tenemos en los últimos 3 años, entre un 20, 22% por ahí, que todavía por ahí pudiese afectar mucho y pienso que ahí pudiesen sacrificar y llegar a un acuerdo de que, bueno, vamos a hacerlo en 2 partidas del aumento salarial. El mínimo puede ser este 2023 un 15%, y el 2024 o el 2025, entonces un 15% más, que sea ya un 30%, tomando de referencia entonces de que la inflación se mantenga entre un rango meta de un 6 a un 8%, ¿no? Y entonces usted lo puede llevar así en los próximos 2 años un aumento, por partida 2023, este año, 2024 y hasta el 2025.
Pero entonces habrá que ver la situación financiera de las empresas, porque en la medida también que la economía también tenga un nivel de productividad o bajito o alto, eso va a afectar a esas empresas. Por lo tanto, no hay garantía. También decir que es un dilema muy, muy difícil en estos momentos, y eso obedece, como yo decía anteriormente, que nosotros nos hemos quedado rezagados con el salario mínimo. Y en sentido general el salario, ¿no? Pero el caso del mínimo lo tenemos muy rezagado de la década del 90, igual también que el salario general, y entonces eso obedece a que lamentablemente, básicamente después que llegó una segunda generación de hijos de empresarios que eran presidentes de empresas y al mismo tiempo presidente de gremio, no han asumido su responsabilidad social. Y por ejemplo, decirte un caso, Payo Ginebra, por allá, te recuerdan, entre los 80 y los 90, usted le puede criticar a Payo Ginebra lo que usted quería, pero si algo era responsable de Payo Ginebra es que asumía también por el sacrificio del país decisiones también políticas importantes en las empresas, que no ocurre con los hijos, que paradójicamente los hijos de esos empresarios que se supone que fueron formados en los Estados Unidos y en Europa, quizá deben tener un nivel más claro de conciencia social. No ocurre así. Entonces, se han decidido más por otro tipo de modelo de gestión ya administrativa en las empresas. Y eso está moviendo, como lo vemos recientemente. Por ejemplo, que hoy día las empresas, muchas de ellas también han ido a la quiebra, porque esos jóvenes no han asumido su responsabilidad. Y si lo vemos desde el punto de vista ya social, laboral, desde el punto de vista con sus empleados, no han asumido el rol. Entonces, yo pienso que hay que mover esa reflexión y ojalá entonces que ambas partes, tanto el sector patronal como los empleados, pudiesen llegar a un acuerdo, pero un acuerdo racional, porque las empresas pequeñas y medianas no pueden aguantar un aumento de un 35% de golpe y porrazo en salario mínimo. Lo dejo hasta aquí y yo vuelvo con ustedes la semana que viene y ustedes siguen con Enrique Fernández. Bueno, pues seguimos en línea con Enrique Fernández, ¿verdad? Gracias a los que nos sintonizan, los que están ahora con este canal, bienvenidos todos. Estamos en la sección legal, naturalmente desde nuestro programa, desde nuestros estudios de YouTube, Enrique Fernández en línea, nuestro programa en línea con Enrique Fernández, el programa estelar de la semana. Bueno, doctor, pues le doy la bienvenida y vamos a hablar de los casos interesantes que hay. Hay mucha gente que no se acuerda de Odebrecht. ¿Cómo Yo no? creo que uno de los pocos países del mundo donde hay problema de Odebrecht es que se acuerda es la República Dominicana. Pues lo de Perú, ya usted sabe lo que hay en Perú. Los problemas que hubo en Brasil ya se llevó un gobierno, vino otro y nadie habla de Odebrecht. Pero aquí seguimos hablando de Odebrecht. ¿Qué es lo nuevo, Fortuna, que hay en Odebrecht? Bueno, saludo Enrique. Dale para adelante. Fíjate, realmente, como tú comprenderás, y los amigos televidentes, hubo una primera sentencia que fue dictada por el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, en donde descargó a la gran mayoría de los imputados que figuraban en el supuesto caso o en el caso de Odebrecht, y que solamente condenó al señor Ángel Rondón, que decían que fue la persona que recibió los 92 millones de dólares para sobornar a diferentes funcionarios del gobierno anterior. Bueno, también fue condenado el ingeniero Víctor Díaz Rúa, que fue condenado a 5 años de prisión, pero no precisamente por el delito principal que tenía ese expediente de soborno, Enrique. A él no le encontraron ningún tipo de culpabilidad de soborno, sino que fue condenado porque supuestamente había alterado su declaración jurada de bienes. Y entonces ellos apelaron la sentencia, pero también el Ministerio Público apeló la sentencia con relación al señor Ángel Rondón y al señor Víctor Díaz Rúa. Bueno, pues en esta semana se ha estado conociendo
el recurso de casación por ante la tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y allí surgieron algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el señor Víctor Díaz Rúa expresó que la sentencia que lo condenó a 5 años de prisión está llena de errores, o tiene varios errores que la hacen anulable, y eso es lo que él ha pedido, tanto él como los abogados, sus abogados que llevan su defensa han pedido que esta sentencia sea anulable, porque entre los errores que tiene está la doble persecución por una misma acusación, por lo que solicitó la nulidad de la misma. Doctor, en el caso de los sobornos, parece que no se ha podido encontrar ni un papelito, nada que involucre directamente de que Rondón haya sido el que pagó el billete. Así mismo es, Enrique. Fíjate, la única persona que está condenada ha sido Ángel Rondón por supuesto soborno, pero sin embargo, Enrique, no hay ningún funcionario condenado por haber recibido soborno del señor Rondón. Entonces, el señor Rondón alegó en esa corte de apelación que esa sentencia tenía que ser anulada, ese fallo tenía que ser anulado, porque ¿cómo es posible que cita a una persona condenada porque sobornó a alguien? Sin embargo, no existe ninguna persona condenada por haber recibido el dichoso soborno. Entonces, aquí surgió una teoría, pero muy especial por parte del Ministerio Público, Enrique, que establece que el homicidio sin cuerpo para demostrar la culpabilidad de Rondón. Entiende ella, el Ministerio Público, que hay sentencias en las cuales ya una persona ha sido condenado por homicidio sin que aparezca el cuerpo de la víctima. Y aquí, equiparándolo a lo que es el soborno, dice el Ministerio Público que aunque no existen los papelitos que demuestran que hubo sobornado, porque es muy difícil, se entiende que por la gravedad del caso y por el cúmulo de pruebas aportadas, se determina que sí hubo soborno. Sin embargo, precisamente lo que dice lo que pide el señor Rondón es la nulidad de este fallo, porque no se demostró que hubo soborno. Y yo, Enrique, te digo a ti que yo estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo es posible que condenen la persona que trató de sobornar a los funcionarios y que no exista ninguna persona condenada por haber recibido soborno? Entonces, aquí, sencillamente, yo entiendo que no hay ningún soborno. Y con relación al ingeniero Víctor Díaz Rúa, tampoco fue condenado por soborno, no. Él fue condenado, óyete bien, Enrique, porque se demostró en el tribunal, en el primer tribunal colegiado, que en su declaración de bienes que él hizo al momento de llegar, me parece que a INAPA, como director de INAPA, él compró un apartamento en la Torre Caney, que queda en la Nacaona, Mirador Sur, y dijo que ese apartamento le costó 8 millones 50 mil pesos, algo así, y sin embargo, se demostró que en el contrato de compraventa de ese apartamento costó 32 millones de pesos. Y entonces, por esto es que lo han condenado, pero sin embargo, el señor Víctor Díaz Rúa entiende que al no ser él sometido por este ilícito, entiende él, y es así, debe ser descargado porque él no fue sometido por eso. Entonces, esa es una sentencia, entiende él, que está preñada de errores garrafales. Por lo tanto, entiende que esa sentencia debe ser totalmente revocada. Bueno, pues yo pienso que, no sé cómo la sociedad va a interpretar esto. Se habló mucho de eso, pero lamentablemente
el precio es que si usted no instrumentó un buen expediente, el juez tiene la potestad de tomar decisiones. Así mismo que es, no Enrique. es la que usted quiere. Así es, Porque la Enrique. justicia no es para complacer peticiones. Así mismo es. Ni hacer el petizún de la mañana, como hacía mi amigo Betilio Zuncar ahí en Onda Musical. Es cuestión de llevar las cosas como son. No, que hay que en los casos, Enrique, fíjate, hay dos cosas muy importantes en los diferentes expedientes que se someten a un escrutinio ante un tribunal. El Ministerio Público, si no lleva ese expediente por el librito como establece el Código Procesal Penal, si se le queda algo afuera y no encaja con la acusación que él ha hecho por ante el juez del fondo, necesariamente, si eso no se ajusta a la verdad, necesariamente el juez se ve obligado ¿a qué? A absolver a la persona. Entonces, esto fue lo que pasó. Por eso fue que la Procuradora General de la República, en aquel entonces, cuando era juez de la Suprema Corte de Justicia, dijo que eso no era un expediente, que ese expediente no podía sustentarse sobre la base de la acusación y que ese expediente era un fracaso desde su nacimiento. Y así lo demostró, Enrique. Bien, señores, regresamos en breve. Gracias a las personas que están ahí sintonizados con nuestro canal. Estamos directamente desde nuestro canal de YouTube, Enrique Fernández en línea. Es un buen momento para que se inscriba ahora y regresamos. Bueno, pues seguimos con el doctor Fortuna aquí en línea con Enrique Fernández en vivo desde nuestro canal de YouTube. La seguridad jurídica es lo más importante de un país porque eso atrae turismo, atrae inversiones, pero si las sentencias del Tribunal Constitucional no se cumplen, yo me imagino que estamos cayendo en un vacío. Entonces, hay una denuncia del presidente del Tribunal Constitucional o una queja de que muchas sentencias del Tribunal Constitucional, quien está supuesto a cumplirla, no la cumple, que es el gobierno. Dígame, doctor, Bueno, Enrique, ¿cómo usted ve esta situación? Oye, Enrique, déjame decirte algo. Yo no sé si tú recuerdas que en la época del doctor Joaquín Balaguer, cuando él era presidente de la República, se criticaba mucho que las sentencias dictadas por los tribunales de justicia de la República Dominicana, algunas no se cumplían. Y después, bueno, vino el gobierno del doctor Leonel Fernández, que hizo una gran reforma a la justicia de la República Dominicana, adecentó los tribunales, creó las altas cortes que no existían y comenzó a operarse ese Estado democrático judicial que, bueno, los abogados estaban contentos y el pueblo en general se sentía bien porque, como tú dices, había una seguridad jurídica en la República Dominicana. El Estado y las instituciones del Estado trataban de cumplir con lo externado por las diferentes sentencias de los diferentes tribunales de la República Dominicana. Ahora, el jueves de la semana recién finalizada, el presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, el tribunal más alto que tenemos nosotros, Enrique, que su sentencia se le imponen a todos los tribunales de la República, incluyendo a la Suprema Corte de Justicia, incluyendo al Poder Ejecutivo y a cualquier institución, órgano del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el presidente del Tribunal Constitucional, el señor Rey Guevara, se quejó amargamente de que actualmente existen 92 sentencias, óyete bien, Enrique, 92 sentencias
que no son acogidas ni son cumplidas por las diferentes instituciones del Estado. Instituciones del Estado, instituciones autónomas que tienen que ver con el cumplimiento de esta sentencia. Y en esta denuncia que hizo él, Enrique dijo que le iba a notificar a todas esas instituciones, dándole un plazo para que cumplieran con las órdenes de esa sentencia, porque de lo contrario entonces ellos tomarán otro tipo de medida. Eso es penoso, que en un gobierno de un supuesto cambio, como han dicho las personas y los funcionarios, el mismo presidente de la República, que este gobierno se caracteriza porque trajo un cambio a la República Dominicana, supuestamente positivo y favorable para la sociedad, se estén incumpliendo, se estén violando la sentencia del tribunal que más pesa en la República Dominicana. Esto no quiere decir que este es el tribunal más importante, porque todos los tribunales son importantes y aún los tribunales de menor jerarquía, como son los juzgados de paz, cuando dictan una sentencia, deben ser cumplidas y sobre todo por los órganos del Estado Dominicano, porque es el llamado. Son las instituciones que tienen que cumplir con la sentencia. Si las instituciones, Enrique, y el Estado no cumple con la sentencia, ¿tú crees que los privados van a cumplir con sentencia? No van a cumplir, de por Dios. Entonces, nosotros convierten el país en un relajo. Exactamente. Nosotros, como abogados que somos, Enrique, entendemos que el gobierno de la República Dominicana, el gobierno del cambio, está haciendo algo sumamente grave con no cumplir con los estipulados por las diferentes sentencias. Yo entiendo que si no se cumple con esto, bueno, pues no puede haber equilibrio, no puede haber una seguridad jurídica y además de eso, Enrique, las instituciones extranjeras que quieren invertir su dinero aquí en República Dominicana en diferentes áreas, en el turismo, en la industria, en el agro, no van a poder hacerlo. No. ¿Por qué? Porque no tienen seguridad de que cuando ellos hagan algo y obtengan algún tipo de sentencia, bueno, que no lo tengan en consideración y que no se cumpla con esto. Entonces, si no hay seguridad jurídica, no hay inversión. Nosotros entendemos que con este anuncio que hizo el presidente del Tribunal Constitucional, el Estado debe ponerse acorde y debe exigir a todas las instituciones a su cargo que cumplan con lo estipulado por las diferentes sentencias dictadas por los tribunales de la República Dominicana. Yo pienso que es una medida atinada, una clarinada que da el Tribunal Constitucional. Así mismo es. Y llamar a capítulo al gobierno que dice que tenemos un Ministerio Público independiente y que la justicia es para aquí, que la justicia es para allá y que Miriam Germán Brito y que tal cosa. Pero hay que cumplir la sentencia, aunque no te favorezcan. Así es. Tienes que cumplirla. Por ejemplo, Enrique. Si tú crees en las instituciones. Por ejemplo, Enrique, hay una sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que le prohíbe a la Policía Nacional incautar vehículos, a menos que no tengan una sentencia de un tribunal que lo ordene. Y se lo lleva los vehículos. Entonces, ellos te detienen en cualquier sitio si tú tienes, por ejemplo, parqueate tu vehículo en una zona que no se debe parquear. Bueno, lo que manda la ley es una multa normal. Ah, no, ellos, además de que te ponen la multa, se llevan el vehículo con una grúa y tú tienes que pagar también la grúa, además de la multa. Y entonces, te llevan el vehículo y ese vehículo puede permanecer muchísimo tiempo allí. Para conseguirlo. Y para conseguirlo, entonces tú tienes que hacer obra de arte, dar dinero y de todo eso. Entonces, yo creo que no, que las instituciones del Estado son las que deben realmente cumplir con lo estipulado por la sentencia dictada por los tribunales de la República Dominicana.
Bueno, pues señor Fortuna, muchas gracias, señores. Gracias a los que están ahora en nuestro canal, Enrique Fernández en línea, y hemos llevado la sección legal con el abogado de la República, doctor Fortuna. Bueno, pues aquí estamos en línea, señores, siempre en línea con Enrique Fernández. Inscríbase ahora mismo en nuestro canal de YouTube, Enrique Fernández en línea. Bueno, es preocupante, señores, el resurgimiento de la violencia en Haití. Hay varios policías que han muerto. Hay unos líos feos porque querían matar ahí a Ariel Henry. Un grupo fue a su casa y le cayó a tiros. Eso está que arde. Porque es que Haití no tiene gobierno. Haití no se sabe qué es lo que hay. Son bandas. Todavía yo no sé qué ha pasado con el secuestro de 36 dominicanos que hace varios días están secuestrados en Haití por las bandas que soltaron el chofer para que diera un mensaje, para que se lo mandara con la esposa de él. Eso está que arde en Haití, señores. Yo no sé qué decir. Hemos oído al canciller de la República Dominicana decir en Naciones Unidas que la República Dominicana está amenazada su seguridad por ese lío que hay en Haití, pero nadie quiere. Estados Unidos ha dicho, bueno, hemos hecho todo lo humanamente posible por embuste, no ha hecho nada. Nada han hecho. Nadie quiere intervenir a Haití porque el que entre a Haití tendrá que quedarse 40 años. Y todo el mundo teme eso. Los canadienses están chivos. Dicen, no, pero espérate. Yo no puedo ir así, porque entonces. Tú le hablas a los franceses, dice, bueno, ¿cómo vamos a salir? Todo el mundo le teme a durar décadas. Las Naciones Unidas mandó unas tropas no hace mucho tiempo, pero duraron más de 10 años metidas ahí y no solucionaron el problema. ¿Cuál es el problema que ellos tienen? Que quieren que República Dominicana cargue con eso, con ese paquete. ¿Y cómo nosotros vamos a cargar con ese lío que tienen los haitianos? Que son bandas. ¿Cómo usted negocia con una banda de traficantes, de criminales y banda de locos que viven matándose uno con otro? No hay forma de negociar. El gobierno haitiano no tiene control de su territorio. Eso está vuelto un etcétera. Eso está vuelto un lío. Y no es de ropa. Así es que la violencia, que ya implica armas de fuego, yo no sé si el gobierno dominicano ha puesto vigilancia especial en la frontera. Porque yo no sé cómo que esta gente informa desde el palacio. Yo me canso de leer en los periódicos, busco en los digitales, puntos, ¿verdad?, sobre esa tesitura, pero yo no veo nada que le informe a uno. Uno se entera, 6 muertos en Haití, asaltan una de las residencias, quieren matar a fulano, y que 36 están secuestrados, pero no hay más información, no hay nada. Porque los canales informativos del gobierno están muy limitados para informarnos a nosotros de lo más importante que son nuestros vecinos. Siempre se lo hemos dicho, pero no se llevan, porque somos testarudos. Aquí no queremos que le mencionemos eso, porque también tienen sus planes ocultos de meter la cosa por cucharadas. Una cucharadita aquí, una cucharadita allá, un pedacito de bizcocho por aquí, una cosita, pero nada concreto. Todo por pedacito y chin. Bueno, pues señores, en línea con Enrique Fernández, en vivo desde nuestro canal de YouTube, Enrique Fernández, en línea.